Mucho gusto, Alberto Atié, ex sacerdote de la Arquidiócesis de México y activista en derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. Héctor, buenas noches, con muchísimo gusto, claro que sí, nuevamente, quiero saludarte. Te aprecio muchísimo. Por favor, dinos, estamos en este proceso. Bueno, el gobierno federal encabezado por el presidente, ¿de verdad está en este mood de amor y paz, Alberto? Pues mira, a ver, lo que hemos visto ya no es la primera vez, sino ya en varias ocasiones, es que primero lo que se ha reiterado de parte del mismo Andrés Manuel, presidente de la República, hasta el 2024, es que su estrategia va bien. ¿Por qué? Pues él dice que tiene otros datos, pues a ver cuáles son, porque los datos que tenemos, que además son oficiales, y que además hay muchas voces ahora, otra más, incluyendo la del episcopado, a varios niveles, tanto obispos locales, el de Morelos ahora, como el secretario de la conferencia, como el mismo presidente en algún documento que habrá sacado, sea a nivel personal como a nivel oficial de todo el episcopado, como sacerdotes, jesuitas, y luego el pueblo en general, citando la estadística que mencionó el obispo, yo diría, muchas voces, muchas, muchísimas, no sé cuántas, están exigiendo, no preguntando, no suplicando, exigiendo que se revise y se cambie la estrategia. Entonces, si no se hace caso porque el presidente considera que todo va bien, pues va bien su aeropuerto, va bien su refinería, va bien su trenecito, va bien todo el gobierno, incluyendo la economía, todo va maravillosamente. Lo que pasa es que el país está cayendo a pedazos y no se dan cuenta. Entonces el problema es no solo no ver, no solo no querer ver, sino que al mismo tiempo, pues el deterioro es creciente y pues lamentable. Yo Sí. diría, si me lo permites, Héctor. Sí, de Sí. acuerdo, Alberto. Ahora, un asunto bien interesante. Hoy, por ejemplo, el presidente dice, yo coincido mucho con el Papa Francisco, o sea, eleva su relación y su coincidencia política incluso, ideológica, con lo que dice el Papa Francisco, pero el resto no lo menciona y, bueno, pues se concentra en decir, esto es amor y paz. Y luego, aparte, agrega la posibilidad de que sus adversarios políticos, los conservadores, como se ha llamado, ahí están interviniendo con la Iglesia. No sé si los jerarcas de la Iglesia Católica tengan esa posibilidad de dejarse influir por los adversarios del presidente López Obrador y que todo esto se convierta en un tema político, incluso previo a los procesos electorales que están por venir, Alberto, todo un entramado en donde, pues para el presidente, los adversarios de su gobierno, pues están de alguna manera operando y moviendo las tenebras en la Iglesia Católica. ¿Será así todo esto que parece una serie de Netflix? Pues mira, yo a lo que te invito, tú como hombre de medios y abierto al público, te diría, convoca o pues invita a un debate abierto sobre comparación de datos para que no se vea siempre moros con tranchete, porque todo esto también puede corresponder a lo que algunos especialistas llaman o espíritu paranoico, es decir, yo veo enemigos por todos lados, salvo los que están de acuerdo conmigo, o simplemente es parte de la estrategia de descalificación que este señor siempre ha tenido con aquellos que le critican. Yo me incluyo, sí, efectivamente, yo diría que este señor no solo trata de distraernos ni de decirnos que las cosas van bien, sino que cuando se trata de enfrentar problemáticas concretas como el caso particular del Papa, diría, ¿a cuál Papa se refiere, señor presidente? Porque el Papa mismo en el discurso que tú acabas de escuchar dice, han habido muchísimos asesinatos en México. Y esa explicación o esa afirmación, pues es este Papa de este tiempo. Antes vino a México, guardó silencio. Yo hubiera deseado más un encuentro con el poder político que en ese tiempo era Enrique Peña Nieto y su equipo. Yo esperaría, y se lo pedí, un encuentro abierto sobre la problemática, no solo de lo que estaba pasando en ese momento en México,
sino de los 43 desaparecidos que le gritaron desde el estadio en Jalisco, que le pusiera atención, que dijera algo. No dijo nada. Entonces, cuando dice el Papa está conmigo, pues ¿cuál? ¿A cuál Papa se refiere? ¿A cuál discurso? Porque este último que tú acabas de mencionar, el Papa mismo dice, están habiendo muchísimos homicidios, citando los asesinatos de los 2 sacerdotes. Entonces yo diría, sí, es lamentable matar sacerdotes, claro, golpear a este sacerdote, gravísimo. Yo estoy con él, expreso mi solidaridad también, pero digo, han habido más de 400 asesinatos dichos por el mismo sacerdote que le dijo en su cara al presidente Calderón con motivo del asesinato, de la masacre de los jóvenes de Salvarca. Él estuvo allá, que hable con él, no que le mande mensajes, no, que lo cite, igual que a Javier Sicilia en relación con Morelos. Javier Sicilia, yo creo que es de los hombres en México más preclaros de que no se trata de números ni de costos indebidos o inesperados o no buscados. No. Lo que Calderón llamó costos colaterales o asesinatos colaterales. No dijo, son personas, incluyendo, y esta es la frase de Javier, no solo los que son asesinados, sino también los que asesinan. Son personas, pero están infringiendo la ley. Entonces hay que saber si los que matan son todos asesinos, mueren por ser delincuentes o mueren también por ser inocentes. Hay muertos inocentes que no buscaban, nunca lo buscaron ser asesinados, no. Lo mismo los que son sepultados en cementerios clandestinos o en fosas, o como quieras llamarle, Héctor, no. Hay gente que no buscó nunca ser ni siquiera detenida, secuestrada, y lo fue. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en nuestro país? Pues todo un sistema de inteligencia, de investigación, que este señor deje de sentirse el único que sabe, que conoce y que ejerce la justicia a su modo. No, ya se acabó. Eso se acabó. Ahora, si él no quiere hacer caso, pues yo diría que actúen los abogados presentando denuncias pertinentes ante las instancias correspondientes. El Estado de Derecho no puede sujetarse a una sola persona, aunque sea la más brillante, y eso lo sabemos. México tiene gentes muy valiosas. Te sugiero, si me lo permites, Sí. que invites a Macario Schettino en temas de economía y que veas cómo él dice que el sistema económico en México no solo no ha crecido, no, se ha deteriorado. Hay más pobres, sí. No solo eso, no ha crecido el país, ni en sistemas de un desarrollo que esperaríamos que podría haber crecido en medio de una pandemia y de una guerra, porque hay países que lo han logrado, como empleos formales e informales, porque México es más informal que formal, Sí. etcétera. Yo no soy experto en economía tampoco, te diría, no solo la inseguridad no está funcionando, tampoco la economía, tampoco las grandes obras que a este señor le interesan, porque el tema no es si se ha usado o no endeudamiento externo, no, el tema es si se han cancelado programas porque a él se le ocurrió, programas que habían sido pues diseñados, presentados al Congreso, aprobados por el Congreso, el Coneval, etcétera. Todas estas instancias que él no creó y que aplastó, destruyó y se quedó con el dinero. Vamos a buscar ese dinero, a rastrearlo, y si no es que con ese dinero se están financiando otros programas que a él le gustan. A mí me parece legítimo que te gusten, nada más preséntalos al Congreso, a su aprobación, y acabar con un Congreso agachón, sea en la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores, acabar con una iglesia agachona, silenciosa, sí, católica también, protestantes que rezan por él todos los días, el padre Solalín, de quien sea, Sí. revisemos todo, incluyendo los migrantes, de los que lamentablemente murieron unos en Guatemala, otros en Chiapas y otros en Texas, y todos los que han sido pues destruidos en el camino de Chiapas a Estados Unidos, pasando por todos los estados de la República, en donde hay autoridades coludidas, pero no se hace nada porque el señor se dobló ante la imposición de un presidente de los Estados Unidos que se llamaba Donald Trump, que Muy bien. afortunadamente
perdió, aunque no reconoce abusados en este sentido. Perdió las elecciones, pero no las reconoce. Quiso hacer un golpe de Estado para imponer su capricho. Pues afortunadamente las instalaciones, las instituciones, las leyes de Estados Unidos son un poquito más fuertes, más estables que en México. Pero caprichos, ya basta de estos caprichos de señores que dicen las cosas se hacen como yo digo y se acabó, y los demás dicen, no, pues lo dijo el señor. Yo no estoy de acuerdo, Héctor, no sé cuál es tu opinión. Bueno, pues te escuchamos con mucha claridad, como siempre. Alberto, seguimos en comunicación por ahora. Desgraciadamente se nos termina el tiempo. Más adelante seguiremos en contacto. Claro que sí. Saludos a todos por allá, muy amables. Gracias, Alberto, a ti.